tardes a todas y todos. Damos inicio a los trabajos correspondientes a la sesión convocada para el día de hoy, siendo las 13 horas con 5 minutos, por lo que para el desahogo del primer punto del orden del día se estableció la convocatoria presentada a cada una de las magistraturas. Solicito al secretario general de este tribunal tenga bien tomar lista de asistencia y en su caso declarar la existencia de foro legal. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrada Maisola Campos Montoya. Presente. Magistrada Carolina Chávez Rangel. Presente. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrado Guillermo Torres Chichillas. Presente. Hago constar, magistrado presidente, que se encuentran presentes 5 magistraturas, por lo que certifico que existe foro legal para iniciar la sesión. Muchas gracias. Habiéndose certificado la existencia de foro legal para sesionar, se declara instalada la sesión y pido al secretario general proceda a dar cuenta de los asuntos que se analizarán y resolverán en la sesión del día de hoy. Con el permiso de la presidencia, se dará cuenta de un proyecto de resolución de un recurso de revisión y un expediente incidental cuyas claves de identificación, nombre del promovente, del incidentista y autoridades responsables se detallan en la convocatoria correspondiente. Pasamos al tercer punto del orden del día, relativo al análisis y discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión de SIN-REV-02 diagonal 2019, expediente que fue turnado a la ponencia del magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez, por lo que le pido que ya sea de manera personal o a través de un secretario de estudio de cuentas escrito a su ponencia, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Con el permiso del Pleno, solicito a la licenciada Nixia que nos dé cuenta del proyecto. Con el permiso del Pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de revisión de SIN-REV-02 diagonal 2019, que pone a su consideración el magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en contra del acuerdo de clave IS diagonal CG 037 diagonal 19, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, mediante el cual declaró sancionarlo con amonestación pública por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley en materia de transparencia y acceso a la información. Del escrito inicial de demanda presentado se advierte que el actor argumenta los siguientes conceptos de agravio. A. Que la resolución impugnada violenta el derecho de seguridad jurídica y el del principio de legalidad establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al aplicar una sanción consistente en una amonestación pública, por estimar una presunta infracción a la ley de transparencia, por la omisión de atender una solicitud de acceso a la información en los plazos establecidos en la ley. B. La transgresión a los principios de congruencia y exhaustividad, toda vez que el IES omitió pronunciarse de la totalidad de los hechos que forman la litis, pues no se pronunció que el PRI cumplió con la solicitud de información, así como tampoco se pronunció sobre que se ordenó archivar el expediente del recurso de revisión, sancionando al PRI utilizando los criterios electorales y no los aplicados por SEAE. Respecto al agravio identificado como A, se propone declararlo infundado por las siguientes consideraciones. El artículo 136 de la Ley de Transparencia establece que toda solicitud de información realizada en términos de ley deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de 10 días contados a partir del día siguiente en el que se presentó la solicitud. En ese sentido, el Pleno de SAI determinó que el PRI incumplió con atender la solicitud realizada, ya que la misma se ingresó el 18 de diciembre del 2018 y que el plazo de los 10 días que señala la ley comprendió del 19 de diciembre del 2018 al 17 de enero del 2019.
Derivado de lo anterior, SAIP ordenó dar vista al IES a efecto de que determinara lo que a derecho corresponda. Asimismo, en el considerando cuarto de la resolución se estableció un plazo de 5 días a efecto de que el PRI diera cumplimiento y contestara dicha solicitud. Siendo el 11 de julio, se dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia. De ahí, lo infundado por alegado por el actor, pues parte de una premisa falsa, pues aun cuando éste haya entregado la solicitud, no lo hizo en el tiempo establecido por ley, es decir, dentro de los 10 días hábiles previstos en el artículo 136 de la Ley de Transparencia, y en consecuencia, esa inobservancia resulta sancionable por el Instituto. Por otro lado, en el agravio identificado como B, se estima inoperante. Al haberse declarado infundado el agravio anterior, y al estar vinculado este motivo de incenso al previamente desestimado, lo procedente es del grado inoperante. En consecuencia, por lo anteriormente expuesto, en la sentencia se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta. Muchas gracias, licenciada. Queda a consideración de las magistradas y los magistrados el proyecto de resolución presentado. Si alguno desea participar o relación al mismo. Sí, sí, como no, adelante, magistrada. Muchas gracias, presidente. Brevemente, considero oportuno resaltar que sería la primera vez que este tribunal se pronuncia sobre la aplicación de una sanción a un partido político por una infracción a la ley de transparencia. En lo anterior, tal como lo señala el proyecto expresamente, debido a que las obligaciones impuestas por la norma a los partidos políticos nos hace copartícipes de la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho de conocer la información oportuna y veraz, y los obliga a respetar los principios de publicidad y transparencia. Obligación que no se atendía en este caso por el partido político referido. Es 4%. Muchas gracias. Al no haber más intervenciones, podemos tenerlo por suficientemente discutido y procedemos a votar el proyecto presentado. Por lo que le pido, secretario general, tome el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia. Magistrada Maisola Campos Montoya. A favor. Magistrada Carolina Chávez Rangel. A favor del proyecto. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. A favor. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Es mi propuesta. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. A favor del proyecto. Hago constar, magistrado presidente, que por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del recurso de revisión TESIN-RED-02-2019 ha sido aprobado. En consecuencia, el proyecto de resolución del recurso de revisión TESIN-RED-02-2019 se resuelve. Único. Se confirma el acuerdo IEES-CG037-2019 emitido el 27 de noviembre de 2019 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, por las razones señaladas en la parte considerativa de esta resolución. Notifíquese en términos de ley. Pasamos al último punto del orden del día, relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del expediente incidental TESIN-01-2020, referente al expediente TESIN-JP-21-2019, expediente que fue turnado a la ponencia a mi cargo, por lo que le pido al licenciado Ascensión Ramírez Cortés, secretario de Estudio y Cuentas, escrito a mi ponencia, haga de conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del proyecto de sentencia que pone a su consideración el magistrado Guillermo Torres Chinchilla, relativo al expediente incidental de clave
TESIN-01/2020. Incidente interpuesto por la ciudadana Angelina Valenzuela Benítez, síndica procuradora del municipio de Ahome, al considerar que la sentencia dictada por este tribunal el 2 de diciembre de 2019 en el expediente TESIN JDP 21/2019 no ha sido cumplida por las autoridades municipales de Ahome. Así, la síndica procuradora del municipio de Ahome manifiesta que el presidente municipal, el cabildo y diversas autoridades del ayuntamiento de Ahome incumplieron con lo ordenado en los primeros 4 de los 8 puntos de efectos de la sentencia antes referida. Sus señalamientos, en síntesis, son los siguientes. Por un lado, manifiesta que el presidente municipal y el cabildo no cumplieron con la obligación que se les impuso en la sentencia de vigilar que las autoridades municipales obligadas por la resolución cumplieran con lo que se les ordenó. Por otra parte, señala que el secretario del ayuntamiento, la tesorera municipal, el director de administración, la directora de desarrollo urbano y medio ambiente incumplen la sentencia porque no ofrecieron la disculpa pública ordenada y, además, junto con el titular de la Contraloría Interna del municipio, continúan obstaculizándole el ejercicio de su cargo, ya que siguen sin proporcionarle los recursos materiales y humanos necesarios para el desempeño de sus funciones. Así las cosas, en el proyecto se propone declarar parcialmente fundado el incidente de inejecución que nos ocupa, básicamente por las consideraciones siguientes. En primer lugar, se analiza la disculpa pública que se ofreció a la síndica procuradora de Ahome por parte del presidente municipal y 4 funcionarios más, concluyéndose que dicha disculpa, contrario a lo señalado por la incidentista, sí fue ofrecida de acuerdo a lo ordenado por este tribunal en la sentencia del 2 de diciembre pasado. Ello porque para la ponencia, el hecho de que la misma se ofreciera por el presidente municipal en su nombre y en el de los otros 4 funcionarios obligados a la misma, no contraviene los términos de la sentencia dictada en el expediente principal. Por otra parte, de los informes que las autoridades municipales allegaron al expediente principal para informar la forma en que cumplieron con la sentencia, así como de su contestación al escrito incidental, se advierte que para cumplir con las determinaciones del tribunal únicamente contestaron los oficios que la síndica procuradora le remitió. Sin embargo, dichas respuestas fueron en sentido negativo, es decir, no proporcionaron ni la documentación ni los elementos materiales y humanos como fue ordenado, incluso ni siquiera respondieron los oficios. Y además, la respuesta en la que se niega a proporcionar lo que se le solicita no están debidamente justificadas. Por tanto, dado lo ya precisado, para la ponencia, los funcionarios municipales en cuestión han incumplido la sentencia emitida por el tribunal el 2 de diciembre pasado y en consecuencia de ello, el deber de vigilar el estricto cumplimiento de dicha resolución que tenían el presidente municipal y el cabildo también fue incumplido. En virtud de lo anterior, en el proyecto se propone declarar parcialmente fundado el incidente de incumplimiento de sentencia y en consecuencia de ello, en el apartado de efectos del proyecto, se ordena a las autoridades municipales precisadas, entre otras cosas, no obstaculizar las funciones de la síndica procuradora y que, de conformidad con las normas legales y reglamentarias correspondientes, den respuesta y cabal cumplimiento a los requerimientos que les haga llegar dicha sindicatura, proporcionándole la documentación, recursos materiales y humanos que le permitan cumplir debidamente sus funciones, bajo el apercibimiento de que, de incumplir con lo ordenado en el apartado de efectos de esta sentencia incidental, se les impondrá alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 96 de la Ley de Medios Locales. Por la cuenta. Muchas gracias. Aunado a lo anterior, considero importante resaltar que en el proyecto que pongo a su consideración para el debido cumplimiento de los efectos ahí ordenados, vinculamos al señor presidente municipal del municipio de Ahome, a los integrantes del cabildo del municipio, a efecto de que lleven a cabo todas las acciones necesarias para su estricto cumplimiento, tal como no obstaculizar las funciones de la síndica procuradora, que le den respuesta a los requerimientos que hagan, proporcionarles la documentación, los recursos materiales y humanos que le permitan cumplir debidamente con sus funciones.
De igual forma, destaco que en el proyecto se ordena dar vista de la sentencia al gobernador constitucional del Estado de Sinaloa, al H. Congreso del Estado, a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a la Fiscalía General del Estado, a la Comisión Estatal de Atención Integral de Víctimas de Sinaloa, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y al Instituto Sinaloense de las Mujeres, a efecto de que dentro del ámbito de sus competencias legales determinen lo que a derecho proceda. Es cuanto queda a consideración de las magistradas y los magistrados el proyecto de resolución, por si alguno desea participar pronunciándose sobre el mismo. Adelante, magistrado. Brevemente, para señalar que estoy a favor de los efectos y de los resolutivos que se establecen en la sentencia. Sin embargo, me separo exclusivamente de los argumentos expuestos en el apartado de oportunidad, coincidiendo en que el incidente fue presentado de manera oportuna. Preciso solamente por la argumentación, por dos aspectos. El primero, el plazo para que las autoridades responsables cumplieran con la sentencia, y el otro aspecto es el cómputo del plazo legal para interponer el presente incidente de inejecución. Lo anterior, bajo un análisis sistemático del ordenado en la sentencia, de la complejidad de las actuaciones para poder cumplir con lo ordenado en la propia sentencia en los efectos. En ese sentido, reitero, estoy de acuerdo que el incidente en ejecución fue interpuesto de manera oportuna, empero los 30 días para interponer dicho incidente deben contarse a partir del día siguiente hábil a la conclusión del plazo de 10 días otorgado a las autoridades responsables para que cumplieran lo ordenado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, magistrada. Si me permite, presidente. Por lo tanto, arriba votó el consecuente voto concurrente. Muy bien. Si alguien más desea tener participación. Adelante, magistrada. Presidente, pues primero que todo, mi reconocimiento con la exhaustiva labor al elaborar el proyecto que se nos circuló, pues la verdad que ágilmente para todas las constancias y por lo detallado y delicado también del asunto. Y en este sentido me gustaría poner a su consideración dos cuestiones. En efecto, yo celebro también lo que precisaba de todas las autoridades que acaba de detallar, que se van a vincular. Entiendo que es el término que vamos a usar en la sentencia. Y por supuesto que estoy de acuerdo con el fondo del asunto. Nada más dos consideraciones pondría a propuesta. La primera es respecto a esta vinculación a las autoridades estatales, fundar, como lo hicimos, bueno, yo en congruencia con el voto concurrente que expresé en la sentencia del expediente principal, en el que decía palabras más, palabras menos, que es obligación de las autoridades realizar todas las actuaciones necesarias para prevenir y erradicar la violencia, fundando a lo mejor esa vinculación con la Convención de Belén do Pará, si así lo permitiera un ponente. Y la otra cuestión que creo que ya discutimos en alguna sesión privada, es la cuestión del medio de prueba que ofrece la incidentista como
medio superveniente que se refiere a lo que cita la sentencia incidental en la página 40, relativa a que el 22 de enero a las 2:20 horas se llevó a cabo un hecho en su domicilio. Me parece que el proyecto deja de lado que este hecho fue realizado en el marco más que en el marco mientras se realizaba y se ejecutaba una medida de protección que este tribunal le ordenó. Este tribunal le ordenó a la Secretaría de Gobierno Estatal que vigilara, y el gobierno estatal tomó las medidas que en el ámbito de sus competencias, la materia de seguridad pública, que no es propiamente nuestra competencia, pero sí la de la seguridad pública estatal. Fue en el marco de esa guardia que se lleva a cabo que se realizaron esos hechos. Tal vez pongo a su consideración que se agregue esta mención referente a que, dado que fue en el marco o realizado este hecho mientras la Secretaría, mientras se llevaba a cabo la medida de protección, pues que también se diera pues vista, pero más que vista, para efectos de tomar las medidas pertinentes a fin de indagar por parte de quien estaba en ese momento resguardando la seguridad de la síndica. ¿Por qué me voy a ello? Esto me lleva a otra cuestión. En el proyecto me parece que el medio de prueba idóneo para demostrar, como se dice, que el proyecto refiere que, como en parte asentó, que se trataba de unas patrullas municipales y que en virtud de que el artículo 38 de la Ley de Gobierno Municipal refiere que es el presidente municipal quien tiene el mando de esa Dirección de Seguridad Municipal, valga la redundancia, que de ahí se sigue que él no ha cumplido con el punto 4 de la sentencia, que lo leo para mejor referencia, dice: se vincula al presidente municipal y al ayuntamiento que vigilen el estricto cumplimiento del ordenado de la ejecutoria y se opongan a cualquier conducta. El hecho ocurrió, también refiere la sentencia, que según constancias en el expediente, y hacen referencia a la constancia en la que la presidencia municipal nos informa que se están haciendo rondines a la casa de la síndica, pero del parte no se sigue que la patrulla que dice el elemento de la guardia, que no es un guardia municipal, sino que es un guardia que ordenó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, él dice que es una patrulla municipal, pero no hay un medio de prueba idóneo que nos lleve a la conclusión de que en efecto la presidencia municipal tenga conocimiento de ese hecho, en primer término. Tampoco la presidencia municipal o está documentado que en efecto la patrulla que dice ver en guardia, que tiró la detonación, que haya sido esa patrulla la que corresponde a la del rondín, porque si no mal recuerdo, en el parte incluso el guardia que hace la declaración refiere que no ve las placas de la patrulla porque la patrulla está con las luces apagadas. De ahí que me parece que no se sigue con un medio de prueba como es el parte, que si es un documento público tiene un valor probatorio pleno, pero su alcance probatorio no se puede adminicular que la presidencia municipal tenía conocimiento y que en efecto la patrulla corresponde al rondín como lo hace en el proyecto. Por eso pondría a su consideración que también se vinculara al elemento que sí presenció ese hecho, que es el elemento que está ahí para cumplir el efecto 5 de la sentencia, y por tanto también implica que el proyecto contemple a suplencia de queja o como
gusta el ponente tratarlo, que tampoco se está llevando a cabo el cumplimiento del efecto 5, que es la medida de protección. ¿Por qué digo todo esto? Porque en la sentencia definitiva, y leo para mejor referencia, en la sentencia del expediente principal, dijimos lo siguiente: de las constancias que obran en el expediente, no se advierte que hayan intentado detener o corregir las conductas atribuidas y acreditadas a los diversos funcionarios. Esto lo dijimos para hacer referencia a que era responsabilidad. Se infiere que el presidente municipal al menos toleró los actos que materializaron la violencia política de género. Me parece que el proyecto le falta esta cuestión de decir si el presidente tuvo conocimiento, ¿por qué lo toleró? ¿No? Esta manipulación es lo que considero que faltaría, así como argumentar la cuestión de cómo que sí lo dice el proyecto, esta parte de que el hecho ocurrido a las 2 de la mañana evidencia, en efecto, y coincido y lo considero reprochable, que evidencia que la síndica procuradora todavía está trabajando en un contexto adverso, ¿no? En eso sí coincido con el proyecto, nada más serían esas dos cuestiones, presidente. No sé si había Sí, brevemente comentarle, presidente, que felicito a la ponencia por la labor que desarrollaron en este proyecto, pero sobre todo puntualizar que el acceso a la justicia previsto en el 17 constitucional no se cumple con el hecho de posibilitar al accionante acudir a los tribunales, sino precisamente que ese fallo o esa resolución quede debidamente ejecutada. En el caso particular hay una reiteración, un desacato evidente, y creo que los efectos son oportunos con los plazos correspondientes, sobre todo cuando se trata de la afectación de derechos fundamentales, esos derechos vulnerados que hoy por hoy son de tracto sucesivo, continúan y persisten, y creo que es una resolución importante porque los tribunales tenemos la obligación, los magistrados, precisamente de velar por el estricto cumplimiento de las sentencias. Ese es nuestro trabajo y aplaudo la resolución, presidente. Juan. Gracias. Permítame, con permiso a la presidenta. Sí, brevemente escuché detenidamente los argumentos que se han señalado y yo sigo en el mismo sentido expuesto, comparto los argumentos, algo lo previamente dicho, porque respecto al incidente que se señala que sucedió el día 22 de enero, y hay un argumento que el proyecto resalta, que no es que se le atribuye como un incumplimiento del responsable, y dice el proyecto, por la existencia de todo lo que se analizó, de lo que obra en el expediente, se determina que la existencia de un contexto adverso a la síndica procuradora para el desempeño de sus atribuciones y por el incumplimiento de todas estas circunstancias. Entiendo que no se le hace una imputación directa, sino es como se señala usando las palabras del proyecto, el contexto adverso con el que ha estado ejerciendo su función. Y advierto también que en el resolutivo quinto, efectivamente, se da vista a las autoridades competentes, a las autoridades de la materia que tienen en el ámbito de sus respectivas atribuciones, que
con esta serie de sucesos se le da vista para que en el ámbito de estas atribuciones realicen lo que compete. En ese sentido, me quedaría con lo antes expuesto. ¿Cuánto, presidente? Con el permiso de mis compañeros magistrados y magistradas, también para posicionar el sentido de mi postura respecto del proyecto que nos somete a consideración la presidencia, coincido en sus términos respecto del planteamiento que formula la magistrada Carolina, el cual no comparto porque creo que lo toral que se pone a consideración que nos presenta es que todo adminiculado de las pruebas que obran en el expediente, lo toral de la postura y la argumentación del proyecto es que es un contexto adverso y no especifica que ello, el acontecimiento que viene a poner a consideración respecto de los hechos que ocurrieron en el parte que ocurrió en la madrugada, respecto del patrullaje que se dio para la protección de la incidentista que hoy acude con nosotros, es atribuible directamente a una conducta directamente como responsable al presidente municipal. Entonces, el proyecto, su argumentación no atribuye la responsabilidad directamente, sino es que no se han realizado las acciones necesarias para que tenga todo un contexto en el que ella pueda ejercer libremente el cargo para el cual fue electa. Bajo esa postura, yo acompaño en sus términos porque no veo yo, salvo que me lo señalen en alguna parte del proyecto, que esa conducta arribe a que es responsabilidad directa de alguno de los sujetos obligados para dar el cumplimiento de nuestras sentencias. Por el momento sería todo. Muy bien, para atender la consulta de la magistrada Maisola, podemos ir a la página 41, en el primer párrafo, donde se asevera lo siguiente, después de una coma, dice: máxime que el hecho en cuestión fue llevado a cabo por elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes según constancias del expediente, y hace referencia un pie de página a la foja 2224 del expediente principal. En esa foja obra un oficio asignado por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, dirigido al presidente municipal de Ahome, y refiere, le informa que se llevarán a cabo rondines, ¿no? Entonces la sentencia aquí, el proyecto de sentencia propuesto refiere expresamente que el hecho en cuestión, es decir, aquel de las 2:20 de la madrugada, fue llevado a cabo por elementos de seguridad pública. Me parece que esta aseveración no tiene un medio de prueba, no tenemos una sentencia, un resultado de una investigación como la que se está ordenando en aras de cumplir con esa vigilancia propia que merece la síndica. Esta aseveración me parece que carece de un medio probatorio idóneo. ¿Por qué? Porque todo lo que hay es un parte informativo, un parte que es el dicho de un guardia que está ejerciendo las funciones de vigilancia. Es decir, no es un fallo, no es una sentencia, no es una verdad jurídica que ese hecho fue llevado por Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. No está probado en algún sitio. En todo caso tendría que matizarse y decirse máxime que el hecho, según el parte, fue realizado por patrullas que se identifican como patrullas pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
porque, repito, el mismo parte refiere que ni siquiera alcanza a ver las placas porque llegaron con las luces apagadas, una cuestión así. Corríjame si me equivoco, presidente, pero esa es lo que refiere en parte, ¿no? Entonces, después de esa aseveración que me parece muy contundente ya, y que no creo que los medios que hay, tanto en el incidente principal como en el incidente, no nos alcanzan a aseverar esa cuestión, ¿no? Pero ahí se queda la Dirección de Seguridad Pública. Tanto en la sentencia del principal como en este proyecto de incidental, se está refiriendo pues que de acuerdo al artículo 38, repito, fracción sexta de la Ley de Gobierno Municipal, el presidente municipal es quien tiene el mando de la citada dirección. De ahí que, como dijimos en la sentencia del expediente principal, cuando decimos el presidente municipal es la autoridad responsable del presente juicio, es el superior jerárquico inmediato de los actuales funcionarios municipales. El presidente municipal al menos toleró los actos que materializaron la violencia política de género y el acoso laboral en contra de la síndica. Pues de las constancias que obran en el expediente no se advierte que haya intentado detener o corregir las conductas atribuidas. Y en otra parte de la sentencia decimos que él es indirectamente, en efecto, como dice la magistrada Marisona, no es directa, pero sí indirectamente, porque así argumentamos en el expediente, en la resolución de la cual estamos vigilando que se cumpla. Por eso se redactaron así los efectos 4 y 5, que se vincula al presidente municipal porque él tiene que vigilar el estricto cumplimiento y tiene que oponerse a cualquier conducta. Y lo que yo refiero es que no hay un elemento probatorio que me diga cómo la presidencia municipal pudo haberse oponido a un hecho, opuesto a un hecho de esa magnitud, ¿no? Porque creo que, como bien lo señala el proyecto, pues ordena una investigación para ello, lo cual me parece adecuado. Es cuarto. No sé si respondí con él o más claro. Si no hubiese alguna otra participación, decir que agradezco a mis pares el que me acompañen al proyecto que se propone, que acompañen el sentido del proyecto que se propone. Y para nada más dar respuesta breve del asunto del suceso al que se refiere la magistrada Carolina, quiero decirles que para la ponencia, en este momento, este es el momento oportuno para ordenar la investigación. O sea, creo que el proyecto atiende el suceso. Y dado ello, creo que es el momento oportuno. Por eso en el resolutivo se ordena que la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de OME se aboque a realizar las diligencias de investigación y aplique las sanciones que correspondan en caso de que se acredite que elementos de esa corporación hayan llevado a cabo esas acciones reprochables, y por ello siento yo la ponencia refrenda que el proyecto sí atiende este asunto y que es el momento oportuno para ordenar lo correspondiente, lo conocemos. Por eso yo, con todo respeto, independientemente de su facultad de manifestar esa posición, creo, como ponente, que el suceso está debidamente atendido en la sentencia y se está ordenando porque es el momento oportuno para hacerlo,
que se realicen las investigaciones y se sancionen en caso de que existieran, repito, esos actos por parte de elementos de esa corporación. Es cuanto. Y si no, agotadas las intervenciones, podemos tenerlo por suficientemente discutido y procederemos a votar el proyecto presentado, por lo que le pido al señor secretario general tome el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia. Magistrada Maisola Campo Montón. A favor. Magistrada Carolina Chávez Rangel. A favor del sentido y con el voto concurrente, con las cuestiones expuestas. Gracias. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. A favor del proyecto, anuncio voto concurrente en los términos expuestos, exclusivamente apartado de oportunidad. Magistrado Diego Fernando Mina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Chinchillas. Es mi proyecto. Hago constar, magistrado presidente, que por unanimidad de votos y con los votos concurrentes en los términos expresados por la magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros y la magistrada Carolina Chávez Rangel, el proyecto de resolución del expediente incidental TESIN-01, diagonal 2020, referente al expediente TESIN-JDT-21, diagonal 2019, ha sido aprobado. En consecuencia, el proyecto de resolución del expediente incidental TESIN-01, diagonal 2020, referente al expediente TESIN-JDT-21, diagonal 2019, se resuelve. Primero, es procedente el incidente de sentencia, de inejecución de sentencia, promovido por Angelina Valenzuela Benítez en relación con la sentencia emitida por el Tribunal el día 2 de diciembre de 2019 en el expediente de clave TESIN-JDT-21, diagonal 2019, por haberse presentado en tiempo y forma. Segundo, es fundado el incidente de inejecución de sentencia promovido por Angelina Valenzuela Benítez únicamente respecto del ordenado en los puntos de efectos 1, 2 y 4 de la sentencia del expediente TESIN-JDP-21, diagonal 2019. Tercero, se ordena a Manuel Guillermo Chapman Moreno, presidente municipal de Ahome, a Ariana Zulaé Castro Bojorques, Héctor Vicente López Fuentes, Raimundo Simons Cázares, María del Socorro Calderón Guillén, Ramón López Félix López Félix, Rosa María Ramos Solórzano, Gerardo Amado Álvarez, Fernando Arce Agiola, Alfonso Pinto Galicia, Génesis Paola Pineda Valdés, Rosa María López Ramírez, Raúl Cota Murillo, es decir, al cuerpo de regidoras y regidores, a los funcionarios y funcionarias municipales, Juan Francisco Fierro Regiola, secretario del Ayuntamiento, Ana Elizabeth Ayala Leiva, tesorera municipal, Gilberto Estrada Barrón, director de Administración, Solángel Sedano Fierro, directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, director general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Pavel Roberto Castro Félix, Contralor General, al maestro en Ciencias Trinidad Flores Araujo,
y licenciado Jaime Alberto Gámez Castro, presidente y secretario respectivamente de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del municipio. El cumplimiento del ordenado en el apartado de efectos de la presente sentencia incidental, debiendo informar a este tribunal dicho cumplimiento en un término de 24 horas posteriores a ello. Cuarto, se apercibe a las autoridades del municipio de Ahome, señaladas en el resolutivo anterior, de que, en caso de incumplir con lo ordenado en el apartado de efectos de esta sentencia incidental, se les impondrá alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 96 de la Ley de Medios. Quinto, dése vista de lo resuelto en la parte última de la presente sentencia al gobernador constitucional del Estado, H. Congreso del Estado, Secretaría General de Gobierno, Instituto Sinaloense de la Mujer, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Fiscalía General del Estado, Comisión Estatal de los Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Sinaloa, para que en el ámbito de sus atribuciones legales determinen lo que en derecho proceda. Sexto, notifíquese personalmente a Angelina Valenzuela Benítez, actora en el presente incidente, y por oficio a las siguientes autoridades: autoridades municipales responsables, así como a la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del municipio, gobernador constitucional del Estado, secretario general de Gobierno, Instituto Sinaloense de la Mujer, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al H. Congreso del Estado, a la Fiscalía General del Estado, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Sinaloa, anexándose copia certificada de este fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley de Medios. Habiéndose agotado los puntos del orden del día para los que fuimos convocados, se clausura esta sesión, siendo las 13 horas con 50 minutos del día 14 de febrero de 2020.